Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal. En los últimos meses se han hecho públicas distintas noticias o informaciones de lo que podemos llamar ciertas fábricas del terror, como el caso de Hugo La Rosa, este empresario argentino eh, que maltrataba y maltrató psicológicamente y físicamente a trabajadores durante años eh, de formas horrendas. También el caso que se conoció en estos últimos días, esta última semana, sobre la Piccola Italia, donde supervisores, gerentes, jefes, maltrataban a sus trabajadores a grito pelado. Bueno, déjenme decirles que los que se han sentido sorprendidos con esto, estas historias no son nada en comparación con otras historias que he conocido o que incluso he vivido yo mismo a lo largo de los años, de las muchas empresas en las que he estado. He tenido buenas experiencias, he conocido buenas personas, buenos jefes, pero también han habido otras experiencias que han dejado mucho que desear. En el caso en particular de la Piccola Italia, se dan ciertos factores que pasa mucho, el de pagar justo por pecadores. Eh, una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años es que las empresas se parecen a sus dueños. O sea, los trabajadores llegan a parecerse a sus dueños, porque en realidad son ellos los que no solamente los reclutan, son ellos los que les enseñan, los que les dan los primeros pasos, los que les dicen las directrices de cómo deben comportarse. El caso de el llamado Tyson de la Piccola Italia, una década, más de una década tal vez me parece que estuvo trabajando en esa empresa. eh, Me parece que no es un tema que haya nacido necesariamente de él. Eran las directrices. Las empresas en particular como esa u otras, si el que está a cargo, si el gerente, si el supervisor, el administrador no es así con los trabajadores, no los trata a grito pelado, no los sanciona de esa manera hasta por el más mínimo hecho, o sea, ese supervisor, ese gerente no sirve para la empresa. O sea, es echado inmediatamente, es bajado de cargo inmediatamente. Simplemente esa persona no sirve para el cargo por el cual fue contratado. El caso también que pasa con la Piccola Italia, con la llamada Jill. Eh, También ella fue adoctrinada para eso, para tratar a los trabajadores de esa manera. Ella fue contratada para eso, para que ella tuviera esa función. Eh, bueno, yo tuve una experiencia como supervisor durante 2 años en una empresa de comunicaciones y también, o sea, yo tenía un jefe eh, al cual agradezco por haberme puesto en ese cargo, pero también el trato que tenía con los vendedores, con los supervisores era horrendo. O sea, era todas las mañanas, pasaba oficina por oficina y todos los supervisores teníamos que escucharlo prácticamente 1 hora de gritos, 1 hora de grito pelado. Y uno dice, ¿por qué uno se mantiene en ese cargo? Yo me mantenía porque tenía la convicción de poder hacer bien mi trabajo, básicamente no tenía como una especie de cómo llamarlo, no sé si llamarlo misión que cumplir ahí, independiente de todo lo que me dijeran. Al final, claro, uno le decía, no, tienes que comportarte, tienes que ser de esta manera, con los ejecutivos, con las personas, con esto. Pero yo me di cuenta que ese no era el camino. Y cuando me di cuenta que ese no era el camino, mi equipo empezó a crecer, las ventas de mi equipo empezaron a crecer y prácticamente terminé los últimos meses que estuve en esa empresa en los primeros lugares de mi grupo. Y eso es porque yo le di una vuelta. Hay dos maneras tal vez de hacer las cosas con los trabajadores.
Uno es gritándolo, insultándolos como lo hacen en empresas como estas que les mencionaba, o la otra es motivándolos, y eso es lo que yo, en la vuelta que yo les di, me di cuenta que la motivación es igualmente fuerte para los trabajadores, el compromiso que ellos adquieren puede ser incluso más fuerte que el miedo. Entonces, cuando yo me di cuenta que la motivación era lo que se necesitaba en mi caso, eso fue lo que empecé a inculcar. Mis trabajadores, la gran mayoría, me agradecían por eso. Y bueno, y mi equipo creció. Hasta que llegó el día en que todo se terminó porque el gerente consideró que mi carácter no era el adecuado para lo que ellos querían. Y está bien, está bien. Em, en el caso, por ejemplo, de Hugo La Rosa, ya ese es un caso demencial ya, el del empresario argentino. Em, el que maltratara físicamente y psicológicamente, casi, o sea, desnudando a sus trabajadores, golpeándolos, latigándolos, ya es un caso enfermo ya. El tipo ya simplemente enfermo en ese sentido. Esta semana también, bueno, han aparecido los marinales que han hablado y han hablado sobre el caso de la Piccola Italia. Por ejemplo, apareció hablando muchas veces Sebastián Vanella o Vanella, que es el gerente de la Piccola Italia, diciendo, cuando se le mostraban videos, ¿usted sabía del Tyson? No, no sabía nada. ¿Usted sabía de la Jill? No, no sabía nada. ¿Usted sabía que los trabajadores trataron de apuñalarse hace un año atrás? No, no sabía nada. Bueno, sinceramente, no es para creerles, no es para creerle. O sea, que un gerente no sepa nada de esas cosas que estaban pasando, eh, es muy raro, es muy raro. Se supone que tú manejas todo. En las universidades debería enseñarse no solamente de números, debería enseñarles también el tema personal con los trabajadores, que los trabajadores no son máquinas, no son eh, máquinas de moler carne. Los trabajadores son personas, son humanos. Pueden cometer errores. Es cierto, pueden cometer errores y todos los cometen, los mismos gerentes cometen errores. Y no por eso vamos a tratarlos como si fuesen peores que animales. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Como les decía, bueno, las empresas se parecen a sus dueños y bueno, no solamente que las universidades se les enseñe cómo tratar a las personas, sino que también la ética, porque bueno, para ellos la ética solamente va para el lado de la empresa, solamente varía dependiendo de los números. También conocí otras empresas en donde, bueno, a lo que más se les presiona a los trabajadores es con el tema de su dinero. Los trabajadores pueden estar trabajando, trabajando, trabajando y al final del mes, al igual que en la Piccola Italia, se les descuenta hasta por si se les rompió un plato. Por ejemplo, yo tenía información de que en la Piccola Italia tienen un descuento de 7.000 o de 10.000 pesos todos los meses en sus liquidaciones por el concepto de losa rota. Por ejemplo, en el caso de los servicentros, cuando un cliente hace huevo pato o, por ejemplo, no cancela la cuenta, ese descuento les va a los bomberos. Descuentos sumamente injustos. Empresas en las que, por ejemplo, no se les paga a los trabajadores y se les paga tarde, los finiquitos los hacen esperar eternamente, eso también lo he visto y llega a ser sumamente indignante. Por lo tanto, por eso es lo que les decía al principio del video, los casos como los de la Piccola Italia, por lo que he conocido, son la nada, muchas veces comparado con otros casos que hay todavía, eh, que hay dando vuelta por ahí, que ojalá algún día lleguen a conocerse. Y ojalá todos estos casos que hemos conocido este último año lleguen a ser
realmente conciencia en las empresas de la manera en la que se actúa, de la que se está actuando realmente. Bueno, como siempre digo, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Les agradezco por acompañarme en este capítulo de mi canal. Si a alguien le gustó, puede comentar, compartir, darle like o cooperar con este canal. Abajo en la descripción están todas las formas de cooperar. Muchas gracias.